Bueno, voy a empezar contando un poco de vos, un resumen, eh, como una pequeña biografía, digamos. Bueno, Entonces, Camila Nevia es saxofonista, compositora, improvisadora y artista visual de Buenos Aires, Argentina. Impulsó, entre otras cosas, el proyecto colectivo de mujeres improvisadoras La Jaula que se ha vuelto pájaro y se ha volado. En 2019 sacó el disco solista de este lado de improvisaciones mezclando saxo, poesías y percusiones. Además, forma parte de proyectos como el Devenir del Río, Burka Trío, Damsel Talk y muchos otros, muchos otros. Bueno, eso es un poco de información para las personas que no te conocen. Vamos a empezar con el principio, como se tiene que hacer. ¿Nos puedes contar cómo fue tu acercamiento al saxo? Eh, cómo te encontraste? ¿Por qué lo elegiste? Y demás. bueno, era muy chica, tenía 9 años y había visto a alguien tocar el saxo por la tele y nada, me interesó. Y así, ese fue mi primer acercamiento de verlo y empecé a tomar clases grupales. eh, y bueno, y eso, me llevó un montón de tiempo igual tener un instrumento, así que varios años hasta que pude tener el propio, pero yo igual iba a clases, qué sé yo. Y ese fue mi primer acercamiento. Por la tele. Así que vamos Sí, la tele. Puede ser fuente inspiradora para algunas personas. ¿Te sí, acordás de qué fue del instrumento lo que te llamó la atención? la Muy verdad que particular. no me acuerdo mucho, o sea, solo me acuerdo que me copó un montonazo y eso, como que ganas de aprender a tocar. En ese momento ya hacías música, ya tocabas algo, ya No, o sea, más allá de la flauta dulce, no, nada. la famosa flauta dulce Sí. internacional. Bien, ¿y en qué momento? Porque, bueno, me contaste que habías estudiado música clásica en un principio, y en qué momento empezaste a incursionar con el jazz y la improvisación, sobre todo. Em, yo creo que siempre de que como que empecé a estudiar, quizás como un poco más formal, empecé a conocer más del jazz y cada vez escuchaba más. Estudié clásico también por una cuestión bueno, de que acá la mayoría de los conservatorios son de música clásica. Entonces siempre tenía como ahí una búsqueda con el jazz. Después sí fue más profunda. Eh, y bueno, y eso fue lo que hizo que entrara más a lo de la improvisación y todo ese aprendizaje y esa búsqueda. Ok, vos estudiaste en la carrera de jazz en Buenos Aires, que es la Sí, carrera del Falla, ¿no? sí, ¿Hay sí. otras carreras para estudiar jazz en Argentina? Está la Escuela Música Popular de Avellaneda, que ahí, bueno, tiene, o sea, es bastante interesante, pero, o sea, así como especialización solo en jazz, está el Manuel de Falla nada más, por ahora. Bien, claro, por ahora. Vamos a ver cómo sigue. Sí. Y de una. Y bueno, cuando vos estudiaste en la carrera de jazz, me imagino que el estudio era capaz más formal, como en un jazz más tradicional, o ahí empezaste a abrirte a otras formas, capaz, otras formas de música improvisada que no son capaz tan conocidas o tan populares. Yo creo que sí, fue un poco las dos cosas, como que siempre está el lado más formal en toda lo de la educación, pero a la vez son disparadores para nuevas formas y ahí tuve un acercamiento a un montón de cosas y aprendí un montonazo y también con la gente que te juntás a tocar, que son la mayoría que vas conociendo ahí, vas generando un vínculo y una exploración en conjunto.
Claro, Entonces está bueno, eso, o sea, sin duda fue un disparador enorme. de una. Y qué, esa pregunta capaz es un poco difícil, pero me gustaría que tratemos de responderla. ¿Qué es para vos la improvisación? Es una pregunta compleja, porque bueno, o sea, yo creo que si hablamos así de la improvisación como algo así gigante, eh, o sea, nace hace muchísimos años atrás, o sea, no es algo que nace con el jazz. Eh, la improvisación yo creo que nace con el ser humano, ¿no? Como con esto de crear música sin, a veces sin parámetros, a veces con parámetros. Eh, entonces yo creo que la improvisación es la creación de música, de melodía, de sonidos en el momento, ¿no? Así Ujú. hablándolo muy ampliamente, pero Claro. hay muchas formas de improvisación y ahora estamos justo con la música, pero se puede improvisar con un montón de medios y bueno, eso es como muy amplio. Ahí es interesante porque usaste la palabra sonido. Dijiste Sí, melodías, otra palabra y sonido. Entonces me preguntaba, porque capaz las personas que trabajan más con, o que, sí, que tocan más música melódica o que hacen canciones, eh, por ahí no está tanto el parámetro de lo que es un sonido o de jugar con los sonidos o los ruidos, por ejemplo. Como que no sé si vos haces como una diferencia entre una melodía, un ruido, un sonido. sí, Incursionas con los sonidos, incursionas con los ruidos, son recursos que usás. sí. Sí, para mí como que está todo siempre, trato de que esté todo siempre disponible y son todos recursos que, o sea, trato de no ir solo para un lado, como de la posibilidad de eso que bueno, que toco un instrumento que es eh, muy conocido por ser melódico, eh, Ujú. pero también tiene muchas exploraciones por otros lados y hay un montón de artistas que también exploran el otro lado de este tipo de instrumento, ¿no? Eh, Así que es bastante interesante y da para, yo creo que es un estudio muy infinito, las Ujú. posibilidades que te puede dar un instrumento. De una. Y cómo, entonces, como yo lo conté al principio con tu pequeña biografía, sos también, sos instrumentista, bastante profesional porque tocas con muchas bandas. Yo te empecé a ver así, porque empecé a ver, esta chica está tocando con todo el mundo, tanto en el mundo del jazz, pero también a veces tocas con proyectos de rock o de fusión o de canciones. Sí, ¿Es sí, a cierto? ¿Es veces, cierto lo que digo? sí, 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 no mucho, pero sí. O sea, es Em, mucho más lo que toco otro tipo de música, como más música, bueno, como lo primero que dijiste, eh, más de impro sí, como es música original, pero no tan, no son tantos los proyectos que participo de rock o de canciones. Me encantan igual, pero bueno. De una. Y entonces, además de ser instrumentista, sos también compositora. Entonces, me gustaría si podés responder a esa pregunta que es ¿cómo podrías definir lo que haces, la música que compones? ¿Qué es? Si Muy que le- difícil. sin tener que poner una etiqueta puntual, puede ser un sentimiento o puede ser Sí, yo creo varias etiquetas, no que sé. o sea, que la música que hago, que escribo, o sea, cuando es un proyecto mío, como que siempre trato de conectarme mucho con conceptos, con ideas que tengo en la cabeza y sonoridades que tengo en la cabeza y cómo voy a tratar de expresarlo a través de la música. Ese es como Ujú. mi motor principal a la hora de componer y de armar Ok. proyectos. Y también trato de formar parte en proyectos que yo sienta que son eso de otra persona, ¿no? Como como, va, por lo menos la mayoría que los que participo siento que hay una búsqueda muy sincera, artística, y eso me encanta. Ok.
Y bueno, para ver un caso puntual, el año pasado sacaste un disco que es muy interesante. A mí me gustó y me sorprendió. Me encanta escuchar cosas que son tan diferentes. Que es un disco solista de saxo. Tiene, no sé, 10 temas o algo así. Es un disco, digamos, completo. Y tiene, bueno, saxo, algunas percusiones, un poco de poesía y un theremin. Y nada más. Sí, Y todo eso lo tocaste vos y son todas improvisaciones, ¿lo cierto? sí, 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 sí. Entonces me gustaría que me cuentes un poco cómo, y que nos cuentes a todos cómo fue el proceso creativo para ese disco. Se llama De este lado. Sí. Eh, Yo por qué lo venía, quisiste hacer? Sí, perdón. sí, no, la idea del disco un poco era como plasmar un par de cosas que venía como investigando. Usé pedales, bueno, el theremin un poquito, la verdad que es un instrumento muy difícil. Eh, y venía Porque, también ¿puedes como, explicar lo que es sí, un theremin? Perdón, solo para las personas que ahora no lo conocen. los tengo acá, ¿Lo te lo voy a tenés acá? mostrar, sí, para ver si, ahí está, creo que, ahí está, ese es el theremin, hay unas medias. Ajá. Yo tengo una versión Y, del Theremin como más fácil, porque en realidad el legendario es de madera. Esta es una versión que ujú, sacó Moog. Es como, es un instrumento que, este el que tengo yo funciona también como una especie de sintetizador, ¿no? Porque le puedes poner cosas, sonidos adentro, pero lo que tiene una antena y vos o sea, y tiene también otra, como otra partecita al costado que maneja el volumen y esta es como la altura. Entonces las ujú. notas las vas tocando así en el aire. Es un delirio. Lleva mucho tiempo de práctica, Claro, pero muy divertido. Es un ajá. delirio divertido. Es como un sintetizador que se toca en el aire, algo Sí, así. sí, sí. Como te digo, esta versión es más fácil para tocarlo, esta versión de Moog. Eh, pero bueno, es un instrumento que lleva bastante práctica, porque te imaginas que saber dónde van las notas y afinarlas es difícil. Claro, ya es difícil con un instrumento como el saxo. Sí, Así que con un instrumento donde no hay ni clavijas ni nada, sí. debe ser diferente, pero interesante. Buenísimo. Entonces, contanos de tu disco. Entonces venía, bueno, en eso, como en una exploración así más sonora y me parecía interesante como proponerme grabar algo. Fui a un estudio para hacer esto eh, y como y ver qué salía en el momento, como no, o sea, sí pensé cosas, eh, como no sé, pensé como un par de pautas o de ideas que quería expresar, pero después dije, bueno, voy a estar un par de horas improvisando y todo en el momento como que no quise hacer nada en postproducción, ¿no? Como que todos los sonidos los disparé en el momento, las improvisaciones. eh, bueno, eso, como que sentí que fue una foto de un momento Ujú. y que me ayudó un montón a crecer en la idea de cranearlo, ¿no? Como tratar de pensar en algo así y de llevarlo a cabo. Así que bueno, eso es un poco la idea del disco. ¿Nos podrías decir un ejemplo de concepto al cual pensaste a la hora de hacerlo? Un ejemplo Sí, de un concepto o una idea. Sí. por ejemplo, hay uno que se llama, creo que se llama Con la desesperación, bueno, no me acuerdo exactamente el título, Ujú. eh, pero está basado, esa improvisación está basada en una obra de Van Gogh, que es un artista que siempre me fascinó un montonazo, eh, y que tiene una obra de una mujer sentada en una silla con la cabeza entre las manos. Creo que hasta se llama así la obra, como muy Mujer con la descriptiva. cabeza entre las Sí, manos, algo estaba así. así y la verdad que siempre o sea, tengo un librito de Van Gogh de sus obras y me gusta a veces como verlo y improvisar. Entonces tenía ganas de dedicarle una.
y elegí esa, que para mí eso como que genera la imagen me generó un poco de desesperación, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, está dedicado un poco a eso. Ok, el tema se llama Con la desesperación entre brazos. Esa. Sí. Y bueno, cada tema tiene como una duración distinta. ¿Eso de la duración es algo que pensaste antes o es lo que salió? ¿Solés hacer improvisaciones cortas o más largas? Si lo tuviste que reducir para el formato del disco o... Algunas salieron así, otras eran un poquito más largas y de repente había un silencio y sentí que estaba bueno terminarlo ahí. Eh, pero fue lo que salió en el momento. De hecho, o sea, me acuerdo que fui 5 horas al estudio Ajá. y se me pasaron volando. Yo pensé que iba a llegar a grabar, cualquiera tenía una idea muy loca que era armar, grabar, mezclar todo en un día, como que quería hacer algo muy express. Fui y cuando miro el reloj, faltaban 10 minutos para que termine la sesión y dije, no, me copé mucho grabando, así que muchas cosas quedaron afuera, porque Claro, eso te iba a preguntar. Claro, sí. o sea, grabaste muchas cosas pensando en cómo ya habías armado los conceptos de cada tema o capaz como algunas cosas que improvisaste después pensaste, bueno, esto podría tener este título o esto podría ir por ahí, no sé. Sí, básicamente hice eso, algunas cosas las pensé como lo de Van Gogh o algunas otras cosas, Ujú. eh, pero después fue todo como se fue dando y escuchar después, elegir, eh, eso. Claro. Y entonces, o sea, esa pregunta es un poco rara, pero cómo se compone una improvisación? O sea, claramente no se compone porque es una improvisación, pero eh, Pero sí, no, decime, perdón. o sea, digamos, vos fuiste al estudio y simplemente a partir de conceptos o de ideas o de sentimientos que tenías, tocaste o habías preparado algunas cosas o ya sabías que ibas a incursionar con estos sonidos o cómo... Eh, eh, o sea, está bueno lo que preguntás porque para mí en la improvisación es una forma de componer. Estás creando música en el momento ujú, y, y bueno, está bueno como pensarlo también de esa manera. Yo para este disco especialmente, las cosas que quizás pensé fueron más como, bueno, voy a llevar el theremin para hacer algo ahí. Como que pensé un par de sonidos que quería para que no sea un lío y poder utilizar bien el tiempo, ¿no? Después pensé lo del tema ese de la obra y quería también utilizar un par de poesías que terminé usando menos con los pedales. Entonces como que pensé esos pequeños elementos que sabía que iban a estar, pero no sabía bien cómo. Eh, ajá. y Lo- bueno, con los, perdón, con los pedales, que es decir, pedales que pusiste al saxo. los pedales los usé más tengo un loop chiquito y un delay Ok. y los usé más Mm, para la voz y sí, para también la voz. salió un poco el saxo a veces como que toqué, pero sí, disparaba cositas o esas percusiones que se escuchan, algunas pasan por los pedales, otras no. Eh, Ujú, Como también llevé mis gongs, tengo unos gongs y tenía ganas de eso, de grabar algo con los gongs. ujú. Y así que Bien, bueno. buenísimo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se presenta un disco así en vivo? Y Porque, a ver, si son, es un disco de improvisación, y entonces, pues, no sé si está la pregunta, bueno, ¿lo presento, no lo presento? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? Supongo que es algo que capaz se charla, ¿no? Como, o sea, en las personas que improvisan, como capaz hay una disputa, tipo, la improvisación no se graba, o la improvisación sí se graba, o como es, no sé, me imagino que puede ser que haya como... no, sí, no sé, o sea, siempre hay como gente que piensa mucho en algo o que va más para un lado que a otro, pero personalmente lo presenté una vez
como una forma de también, con una especie de fanzine que había armado con algunas poesías mías. Mm, Eh, no toqué lo mismo, obviamente, porque bueno, eso es algo que quedó en el disco. Y para mí también eso está bueno, ¿no? Como algo que existe en un lugar y que después todas las cosas que hayan van a ser diferentes, ¿no? Que hayan en otros lados. Eh, pero sí, se puede presentar los discos de impro con otras improvisaciones, ¿no? ujú. Con otras improvisaciones, pero con los mismos sentimientos, o también tenés que adaptarte a como nuevas cosas que sentís o nuevas cosas que descubriste o... Sí, yo eh, creo que eso es bastante libre. En lo personal, posiblemente con cosas nuevas y con lo que sienta en el momento o lo que, sí, lo que tenga ahí en la mente o en el cuerpo, pero eso. de una. ¿Y tenés una rutina de práctica de improvisación? Y también una rutina de estudio del instrumento en general, como para llegar a eso o en general como para... Sí, me encanta, me encanta organizarme con la práctica del instrumento. Ujú. Eh, Trato igual de no siempre hacer lo mismo, o sea, no hago todos los días, aunque sea le cambio el orden, si estoy viendo las mismas cosas, voy cambiando el orden. Ok. Pero, pero sí, me gusta mantener como una especie de orden de práctica, orden Ok. desordenado. De una. Y en tu práctica, o sea, estudias cosas más técnicas y después empezás a improvisar o empezás tu rutina improvisando y después ves cosas más técnicas o ya no ves, o sea, no ves cosas técnicas. No, Contame. técnicas me encanta. Sí, es depende del día. O sea, hay días que empiezo improvisando y Ujú. me encanta improvisar libremente o con temas. Eh, pero también me encanta tocar música escrita, estudiar técnica, sonido, todo. Siempre siento que no me alcanza el día para las cosas que quiero hacer, pero bueno. Sí, pasan muy rápido. 24 horas es un engaño, ¿no? Tendría que Sí, ser un poco más largo. De una. Entonces eso fue, o sea, nos contaste sobre tu disco solista, fue como tu experiencia trabajando sola, eh, improvisando, y ahora me gustaría que nos cuentes la experiencia de trabajar grupalmente, y en particular con ese proyecto que llevaste a cabo junto con Violeta García, por ser que lo hicieron un poco juntas, sí. lo impulsaste vos, pero por ahí lo armaron juntas, que es La Jaula que se ha vuelto pájaro y se ha volado, que es un colectivo de mujeres improvisadoras. Y bueno, me gustaría que nos cuentes del proyecto. Sacaron dos discos, un disco en estudio y un disco en vivo. Eh, no sé cuántas mujeres hay que están improvisando en este disco, pero son bastantes. ¿En el primero? Sí. Sí, un montón. No me acuerdo ahora exacto. Entonces me gustaría que me cuentes cómo nació el proyecto, por qué lo quisiste llevar a cabo. El proyecto nació, creo que a fines del 2018. Eh, Nació más con una idea de armar como una especie de encuentros y, sí, como pequeños ciclos de música improvisada hecha por mujeres, más que nada con la idea de poder generar un espacio de experimentación entre nosotras, de visibilización. eh, y la idea también era como unir varias disciplinas en estos encuentros, ¿no? O sea, la Ujú, música, la danza, el arte visual. Y, y después, o sea, hicimos un primer encuentro que la verdad que fue muy, muy hermoso. Eh, y cuando pensábamos en volver a hacerlo, como que me imaginaba esta idea de poder hacerlo con un disco, ¿no? Como que si a toda esta idea le llevamos a sacar un disco. Y ahí fue cuando empezamos a charlar más con Violeta y organizarlo.
Ujú. Eh, y ahí fue cuando armamos, me acuerdo que creo que era fines de diciembre del 2018, ya los cerebros estaban quemadísimos, pero sin embargo nos juntamos bueno, hay que hacer esto. Y en el momento que nos juntábamos no sabíamos si era un disparate total, que quizás no iba a funcionar lo del disco, pero se logró. Y la verdad que se logró gracias a la ayuda de todas las participantes, obviamente gracias a la organización clave de poder hacerlo con Violeta, pero gracias a todas las participantes y a la gente que nos ayudó, eh, a Carlos Quebrada que nos grabó, Lulo que también nos ayudó, bueno, un montón de gente nos ayudó con el disco. Sí. eh, Solo para la gente sí, que no la conoce, Violeta García es una chelista que tiene un sello de música experimental y improvisadas que se llama Deberes Llorar, ¿puede ser? sí, gran sello. Eh, y es un gran sello y ella participa mucho de la movida, impulsa muchas movidas en las músicas experimentales e improvisadas acá en la ciudad de Buenos Aires y también es chelista y también toca con muchas personas, así que es súper grosa. Sí. Y entonces arrancaron con juntadas de mujeres, así a improvisar, a zapar, a conocerse. ¿Y por qué sentiste la necesidad de hacer un disco? Eh, o sea, la verdad que fue algo que yo creo que es una necesidad que venía inconscientemente desde hace mucho, esto de generar cada vez más como un espacio más visible y más amplio para nuestra experimentación y para nosotras, eh, que siempre sentí que era bastante escaso, en comparación a las posibilidades que tienen los hombres eh, ¿no? Dentro de la música, ¿no? Y más esta Ujú, música que es bastante marginada también. Eh, y la idea del disco fue como una especie también de desafío y de manifiesto, ¿no? Como que el desafío a nivel de lograr algo así, porque hablamos, o sea, un montón de improvisadoras participaron, lo hicimos todo en un estudio a la mayoría, otras cosas fueron hechas después, porque, bueno, porque algunas no estaban. Lo ujú. grabamos en enero, en pleno verano porteño. Y, y yo creo que fue un riesgo bastante interesante y divertido de hacer, viste, de tomar, porque teníamos, lo hicimos también como en media jornada, un poquito más que media jornada creo, pero la idea Ujú. fue como dividir la jornada en 40 minutos por grupo, o sea, nada. Eh, ahora que lo pienso digo, wow, qué locura. Eh, y entonces cada grupito, habían dúos, tríos, habían solistas, Ujú. hubo un grupo vocal, creo que eran 6, Sí, eh, y cada grupo tenía esos 40 minutos para entrar, para acomodarse, probar un poquito y hacer 3 improvisaciones. ok, Así lo habíamos organizado. Y de esas 3 improvisaciones iba a quedar una sola. ok. Eh, Así que bueno, fue así y la verdad que todo eso fluyó muy bien, como que cada uno iba entrando. Es un desafío entrar y conectar así al instante y tener que grabar, o sea, puede quedar algo buenísimo como no, viste, es el riesgo, ¿no? Pero estuvo muy bueno y la verdad que también fue una posibilidad de encontrarnos entre varias ahí que nos conocíamos y que no. Eh, Así que nada, fue muy, muy lindo todo lo que se armó. Claro, me imagino que la energía en el estudio con todas esas mujeres el mismo día debía ser como copada, interesante, Sí, como también estimulante. además vinieron 2 amigas, músicas que grabaron en el disco, que viven en Rosario, Ajá. y vinieron especialmente para grabar, como que todas esas pequeñas cosas que sucedieron, como que realmente todo eso era muy movilizante, ¿viste? Que se vengan, que de repente participen mujeres que quizás no nos conocían ni a mí ni a Violeta, Ujú. pero les copó la idea y vinieron.
cada una colaboró con lo que pudo y si no podía estaba todo bien. El disco lo hicimos Ujú. entre todas, la verdad. Claro. Así Claro, en que, este caso del disco, digamos, cada una improvisó o cada una, sí, presentó una improvisación de lo que cada una tenía ganas, digamos. Por sí, ahí, no fue sé todo si tenían alguna improvisación. temática o algunos conceptos o algunas pautas o lo que sea, o si No, no, no habían totalmente... pautas. La única pauta que hubo en un momento era que no fuera demasiado largo y mm. porque bueno, porque pero también, o sea, no íbamos a cortar ninguna improvisación, ¿no? De una. Y es un grupo muy ecléctico de mujeres improvisando, porque capaz hay personas que son más de oriundas del jazz más tradicional, ah, y después hay personas que son más del free, de la improvisación libre. También hay diferencias de edad, hay pibas y hay mujeres más grandes. Hay distintos tipos de instrumentistas también. Que eso es súper lindo de ver porque creo que el jazz tiene un poco este estigma, sobre todo para las mujeres, que siempre la mujer en el grupo de jazz es la cantante. Sí, Eh, y es como el estigma de siempre, que por suerte está cambiando, gracias a personas como vos o otras de la movida. Pero está bueno ver que, no sé, hay una baterista, hay varias saxofonistas, no sé si hay trompetistas, sí, no, no lo sé. no, Pero nos bueno. faltó trompetista, entre otros Eh, instrumentos, ¿no? Sí, sí, bueno, hay muchos instrumentos, pero con trabajo, digamos, también es lindo ver y visibilizar como todas estas personas y mujeres que están haciendo, tocando esos instrumentos y los están tocando muy bien, además. Y la verdad que el disco está súper bueno, yo lo súper recomiendo porque es muy divertido de escuchar. Qué Eh, bueno, qué bueno. Hay de todo, y los estilos son diferentes y está Sí, buenísimo. Y después, o sea, grabaron el disco y ahí lo presentaron en vivo para el 8 de marzo en el Conti. sí, el 8 de Fue marzo, así, o primero lo presentaron en Vicente el Absurdo y sí, después... lo del Conti fue después, no me acuerdo, creo que fue en abril, Ok. eh, sí, y ahí lo que Y, hicimos en el Conti fue como incluir a todavía más participantes, ajá. más bailarinas. La idea, o sea, la idea de este grupo colectivo eh, es, o sea, que cada vez ser más, ¿no? No necesariamente en escena en el momento, pero como ir rotando o tratar de mantener como esa idea de siempre incluir, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, Es- es difícil a veces encontrar los espacios donde hacerlo. Esa creo que es lo más complicado. ujú. Creo que también por eso Claro. la idea del disco estaba bueno porque el espacio es el estudio, lo único que quedaron afuera las bailarinas, más que nada porque lo del estudio era muy chiquito y iba a ser muy complejo poder grabar algo Mm, video que ellas pudieran moverse. Grabamos unos videitos, pero nada, era una cámara fija, como que fue todo muy espontáneo como salió. claro, buenísimo. Y es un proyecto un poco internacional también. Ahí en el disco tocaron mujeres de otros países. Sí, ¿Puede ser? hay, sí, participan que viven acá en Argentina, Tatiana Castro Mejía, ella es pianista y compositora, bueno, improvisadora, que ella es colombiana y vive acá. Después Diana Arias, también es colombiana y vive acá. Y después nos contactamos con Ada Rabe, que es una saxofonista argentina muy increíble, que vive en Holanda. Eh, y ella nos ofreció como ser parte del disco con un grupo que tiene, que es un trío, eh, que se llama Upata, eh, que, o sea, son con chicas que ella conoció allá, una pianista y una percusionista, y bueno, Ujú. y ella nos mandó un track, fue increíble.
la verdad. Buenísimo. Sí. Y la idea del proyecto es que siga, o sea, ya tenés pensado como cosas para el futuro. La verdad que me Eh, encantaría, o sea, veníamos hablando con Violeta y con otras compañeras. El tema es que es muy incierto qué va a pasar, ¿no? Con la música en vivo y como que habría que repensarlo un poco y ver Ujú, cómo poder continuarlo. Eh, Me encantaría. Quizás más desde un lado de producción de material, más que ujú, conciertos en vivo, ¿no? claro. Eh, pero bueno, es algo que hay que rever, ¿no? Creo que estamos un poco todos a la expectativa de qué va a pasar, cuándo vamos a volver a la vida normal, si es que, bueno, volvemos. Yo creo que sí, pero digo, no sé cuándo los conciertos, cuándo eso, ¿viste? Que eso Sí, sí, sí. va a determinar Es un difícil poco. proyectarse, es difícil armar un proyecto. También es un proyecto que incluye a tantas personas y que en mi idea incluye todavía más que todavía no participaron, que impulsar un proyecto así a veces es difícil sin una ayuda económica o algo. O sea, hasta ahora hicimos todo por nuestra cuenta y muy a Ujú. pulmón. Eh, pero bueno, personalmente a veces me cuesta un poco, o sea, el lado de andar como, qué sé yo, pidiendo que participen a cosas sin darles nada a cambio, ¿no? Que yo sé que lo que te retribuye esto es otra cosa, pero o a veces estaría bueno poder grabar sin tener que eh, casi no llegar a fin de mes por querer grabar un disco, ¿entendés? Sí, Eh, entonces eso, sí, sí, sí. sería ideal Sí. una A ayuda vos para... te gustaría que, o sea, ya pensaste como cómo se podría mejorar el sistema, o sea, cómo se podría mejorar un poco en Argentina para que los artistas puedan tener más fondos para trabajar o como, qué te gustaría a vos? Y No sé si lo sería, pensaste o si. sí, sería muy bueno poder tener más posibilidades de beca y de subsidios que no sean tan complicadas de ganar o tan como una vez, viste, como algo como un Una poco vez por más, año, sí. claro, algo un poco más accesible. Eh, Ujú. Eso sería Sí, muy hermoso. sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, seguir, el proyecto está, además tuvo como mucha repercusión, tuvieron un montón de notas en la prensa, se compartió bastante, tuvo como buena, o sea, el espacio, ayer hablamos y vos me dijiste, me hablaste muchas veces de la importancia de generar espacio para tu música y para para la música improvisada, pero también para las mujeres, y creo que lo lograron. Eh, no sé si vos lo sentís así o si te das cuenta o... eh, Sí, yo creo que también es una lucha muy colectiva y que no solo nace con este proyecto, que es algo que viene hace muchísimos años, eh, y que todo como que vas aportando a un proceso, ¿no? Eh, y bueno, creo que somos parte de ese proceso y de ese cambio, eh, pero bueno, hay un montón de personas también empujando para que yo creo que igual todavía falta un montón y aparte ahora como que estaba pensando un poco con todo esto de la virtualidad, como qué pasa con la ley de cupo, ¿no? Con la virtualidad, qué ujú, pasa porque yo ahora veo un montón de cosas y de espacios que se generan virtuales, sí, donde vuelvo a notar como eh, la poca presencia femenina, ¿viste? Y digo, uy, ahora hay sí, que ganar este terreno, ¿no? Como que no creo que se haya igual, o sea, no es que quiero decir que ya la ley de cupo, o sea, para mí generó un cambio hermoso y muy positivo, pero siento que todavía podría como seguir, como que tuvimos muy poco tiempo para vivirlo, ¿no? Ahora sí, que se es cortaron los verdad. conciertos. O sea, habría que ver Es cómo verdad. evoluciona, pero ahora también como no perder también de vista todo lo que es programas o cosas virtuales, ¿no? Como que
no sé, hace poco estaba viendo un programa así medio de música que hay en YouTube y Ujú. me tomé el trabajo de contar todas o sea, los participantes y ver cuánto había de mujeres y realmente era muy bajo. Eh, ¿Era un programa de música en vivo o de entrevistas o...? sí, era medio como música y entrevistas. Y así que bueno, creo que Sí. eso, que la lucha, esto de lo que va es que la lucha continúa y que hay que seguir generando espacios, ¿no? Sí, es interesante lo que decís, porque claro, o sea, la ley de cupo fue pensada para los escenarios puntualmente, pero capaz no fue pensada para los otros espacios que ahora estamos todos tratando de ocupar online. eh, y es cierto que hay que ser atentas Sí. de una. Y hablando de eso, me gustaría preguntarte si, o sea, cómo te llevas con la música, el live, por internet? No sé, todo ese nuevo mundo que se abrió, o sea, ese nuevo mundo, en realidad existe hace mucho tiempo, pero capaz eh, no, no lo habíamos notado. Eh, qué onda? ¿Tú tenés una experiencia propia? ¿Hiciste algunos vivos? ¿Viste algunas cosas interesantes? La verdad que, o sea, me cuesta un poquito, te voy a ser sincera, porque es todo el día estar conectada con la pantalla, es algo que es, que satura, pero me gusta esta idea de poder pensarlo como una herramienta y no bloquearse, ¿no? Y estoy Ujú. tratando de eso, de como de expandirme con la tecnología y de aprender. Sí, estuve viendo los conciertos de TVL que organizan como Ajá, un festival de streaming que son muy sí. divertidos y muy interesantes porque participa mucha gente de diferentes lugares. Entonces, como que esas De cosas, distintos lugares del mundo. sí, y esas Ajá, cosas que se generan son, creo que eso es lo más valioso, ¿no? Como, no sé, estás tocando y después te sigue alguien que está en Japón, después sigue alguien que está, bueno, no sé, en otro lado. sí, Y así que eso sí, fue sí, de sí, lo más lindo que estuve viendo. Eh, sí. Falta una app para el backstage, ¿no? Para el camarín, para poder sí, hablar con los otros músicos, porque pasa un poco eso, tocas en un festival, pero te ves, pero sí, faltaría capaz como un camarín virtual. sí, sí, totalmente. Contame un poco más del festival ese de TVL. ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen? Em, lo hacen a través de su página, que lo tienen linkeado a Twitch, que es una plataforma. Ujú. Em, creo que la página es tblrec.com, así que lo pueden ver por ahí. Ahora no tengo ni idea cuándo es el próximo, pero Ok. posiblemente pronto. Y, y eso, como que lo organizan Violeta y Carlos, y creo que también estaban haciéndolo con Javier Ariel, que tiene un ciclo que se llama Ruido, y creo que se habían unido. Eh, Ok. así que estaba muy interesante, la verdad, muy recomendable. De una. ¿Y vos hiciste también, tocaste en este festival? Sí, O participé sea, una vez. ¿sí? ¿Y qué hiciste? Toqué sola con mi instrumento y a la vez pasé un corto que había hecho para la ocasión. Ajá. ¿Al mismo Eh, tiempo superpusiste las sí, imágenes? sí, porque la De una. plataforma te da esa posibilidad, está buenísima en ese sentido, como para hacer cosas diferentes. Claro. Eh, así que eso. eh, Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste? Me gustó Antes de mucho tocar, después. la Sí. preparación para hacerlo, ¿viste? Porque estuve haciendo el corto en Super 8 como interviniendo manualmente en unas películas. Ujú. Y toda esa como previa y estar mucho metida con el instrumento, me encantó y lo disfruto un montón. Y después te genera ahí como medio vacío cuando dejas de tocar, que decís, ah, bueno, al final estoy en mi casa sola, pero bien. Sí, 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 sí. Buenísimo. Y el otro día hiciste otro también por Twitch. Sí, Eh, lo hicimos con Axel, que es Ujú. baterista, y fue más divertido para mí porque
podía compartirlo con él, o sea, lo compartía con alguien, que eso es algo que extraño un montón, ¿no? Sí, Eh, pero también tuve ambas sensaciones, como eh, muy feliz de volver a sentir emoción por crear algo, por hacer algo que va a ser en el momento, eh, y poder compartirlo. Y a la vez, bueno, el vacío que queda después de, ah, bueno, listo, ya está. Digo, me quiero tomar una birra. ¿Dónde está? Pero bueno, sí, 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 total, total. Eh, sí, total. Es raro, pero a la vez tiene eso bueno que te motiva capaz a armar algo, a seguir un poco con con la práctica de tocar o eh, no sé, poner algo, ay, no puedo expresarme bien, pero sí, llevar algo a cabo para una instancia como que te permite pensar en otras cosas también. Es diferente, no sé, componer en su casa o improvisar que pensar para un show que voy a hacer. Es como otro proceso creativo. sí, Eh, totalmente. eh, y está bueno, buenísimo. Y sí, te quería preguntar, no, ¿hay plataformas para juntarse a zapar, a improvisar? ¿Probaste alguna? La ¿No verdad que te no, gusta? ¿Te no gusta? tengo ni Mm. idea. Yo creo que deben existir porque existe todo, pero no sé, no he probado. Sí, comparto cosas con amigues y no, grabo algo, se lo paso a alguien, o más como Ujú. algo personal, ¿no? Como no tanto de exponerlo o grabar cosas. Estuve grabando con un amigo, trompetista de Australia, y que sacó un disco hace poco de estas improvisaciones que estuvimos grabando a distancia y ¿Mm? seguimos grabando. Me sigue mandando cosas y para mí está buenísimo, como que me genera esta conexión que tanto me hace falta, ¿no? Musical. Claro, y cómo hacen? ¿Él te manda algo y vos tocas encima o lo seguís o Sí, es libre, se ponen pautas? en este ¿Cómo caso es él el me manda juego? algo y yo grabo Ujú. encima. Ok. Sí, Y él toca la trompeta, entonces es trompeta saxo. sí, pero él hace también cosas con electrónica y así Ah, que ok. sí. Buenísimo, como un cadáver exquisito musical Sí, más o menos, parecido. de una. Buenísimo. Bueno, creo que, o sea, ya se nos está agotando el tiempo. A ver si tenía. Bueno, tengo esa pregunta que es, me gustaría, si podés, dar un consejo a las personas que capaz nunca incursionaron mucho en la improvisación y que quieren probar y no saben cómo hacer o no se animan, o como si tenés algunos consejos, eh, Yo creo cómo empezar. que lo más importante es animarse y perderle quizás el miedo a crear en el momento, ¿viste? Porque a veces esas cosas que nos traban son barreras autoimpuestas, ¿no? Y que la Ujú, improvisación un poco se trata de eso, ¿no? De romper ciertas barreras, de jugar con los límites, eh, y con reglas, sin reglas. Entonces, yo creo que mi consejo es eso, animarse, primero de todo, y juntarse con gente a tocar, segundo, muy importante, eh, sí, y escuchar mucha y música. de una. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo así. Yo me junto a tocar con una amiga. Nunca tocamos, nunca improvisamos juntas. ¿Qué podemos hacer para destrabarnos? ¿Cómo podríamos empezar? Eh, ¿Hay algunos juegos o Sí, o sea, eh, se podrían hacer eso como una serie de juegos. Yo siempre prefiero antes no poner ningún tipo de pauta, porque a ujú, veces explorando lo desconocido aparecen cosas, ¿no? Como totalmente inesperadas, y eso como que ujú, si ya pones de entrada ciertas pautas, a veces quizás después te terminas limitando, ¿no? Eh, claro, yo creo que trataría de tocar un sonido,
eh, con lo que sea que eso signifique para Ujú. cada una, y ver a dónde me lleva ese sonido. Escucharlo, sentirlo y ver qué otro sonido puede venir después de ese. Eh, y saber que no hay error en la improvisación, ¿no? Como que eh, cualquier camino es posible. Pero bueno, De también una, se pueden trabajar un montón de ejercicios, ¿no? Obviamente. Eso. sí. Sí, sí, hay ejercicios como, no sé, uno toca algo y vos tenés que tocar el contrario, o uno toca fuerte, el otro bajito, ¿no? Están como estos juegos. Sí. A eh, mí lo que a veces me preocupa, que busco siempre, constantemente, es la conexión del sonido con, con mi interior, ¿no? Como que, y eso me parece como muy valioso para aprender de la improvisación y de crear música con otra persona. ujú. Entonces, si podemos lograr eso de tocar y conectarnos, quizás suena muy hippie, pero bueno. Eh, No importa, pero nadie si va a podemos juzgar. lograr eso de, de tratar de como de crear sonidos y de estar conectada con el sonido del momento y ver qué me va a dar la otra persona y qué le puedo dar yo. Creo que ahí se genera como algo muy fresco del momento, ¿no? Eh, Ujú. que, que si ya ponemos pautas y va, eso así lo siento yo, igual me encanta Sí, sí, los totalmente. ejercicios. Sí, 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 sí. Sí, yo siento que las pautas, capaz, para una persona como yo, que soy muy control freak, me gustan, ¿viste? Como que Sí, me dan una seguridad, pero por supuesto creo que tenés razón, que está bueno como, nada, conectarse con lo que uno tiene ganas de decir, una tiene ganas de decir en el momento, y si no sale nada, no sale nada, y si sale algo, qué sé yo. No, claro. como decís, no hay error, no hay algo mejor o peor, eh, Sí, sí, porque a veces los ejercicios nos llevan a tocar algo por tocar, ¿viste? Ah, ujú, claro. y no estar tan presentes en el momento escuchando. Eh, Sí, y también por ahí terminás pensando solo en la consigna, claro, como intelectualizando la consigna, capaz. y si laburás mucho eso, después sacárselo es muy difícil. Ujú, Entonces, está bueno siempre tener los dos lados, ¿no? Posibles. Va, que son un montón de de lados una, posibles, pero bueno. de una, de una. Buenísimo, buenísimo. Creo que más o menos eso es todo lo que podemos charlar, porque se va a cortar a la Bueno. hora. Eh, y para terminar, te quería preguntar si nos podías recomendar una obra, una obra que te inspiró. Bueno, ya hablaste de Van Gogh, pero si tenés alguna otra, una obra, puede ser de pintura, de teatro, de lo que sea. Eh, yo creo que una obra que me acompaña desde muy chica porque siempre fui extremadamente fanática de Frida Kahlo. Ujú, Eh, Desde que la descubrí, creo que estaba en el secundario y que tengo siempre, bueno, tengo su diario y siempre me interesó mucho su obra y me llegó mucho. Y hay un dibujo que especialmente lo tengo muy presente siempre, que ella escribió Yo soy la desintegración. Y está ella, como yo creo que es ella, pero es un cuerpo de una mujer con, ujú, con parte del cuerpo cayendo. ujú, Y la verdad que si bien se puede interpretar la obra como que es ella, que ella siempre se consideró estar rota por el accidente que había tenido y por la cantidad de operaciones que tuvo en el cuerpo y sí. los problemas de salud. También siento un poco que esa desintegración es un poco de los paradigmas de la mujer, ¿no? Porque ella rompía con un montón de paradigmas y se encontraba también con un montón de eso, como no sé si trabas, porque no sé cómo decirlo, pero sí con cosas sociales. eh, y siento un poco que la obra refleja una búsqueda de construir una nueva mujer, ¿no? Una Ujú. nueva, como con todo lo que significa, ¿no? Muy ampliamente, Sí, 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 sí. con,
pero siempre me inspiró para ese lado, no sé, igual tendría que charlar con ella en otra vida. Si querés, mandámelo y después lo posteo para que lo Dale, podamos contemplar. sí, amo ese dibujo, la Eh, verdad, y siempre, a donde sea que vaya, tengo el diario de Frida Kahlo porque la amo. Qué bueno, buenísimo. Bueno, Cami, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Te dicen. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Y lo vamos a dejar ahí en el IGTV para las personas que quieren mirar la conversación entera. Así que un abrazo y ojalá nos veamos en la vida real un día de Sí, de estos. una. Bueno, Chao, gracias. chao. Chao, Chao, besos. nos vemos.